Dice Proverbios capítulo 17, versículo 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Mis amigos, es una gran calamidad para padres piadosos el tener hijos malos e impíos. Proverbios 17:21 dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El hijo necio le quita toda alegría. Y Proverbios 19:13 dice, dolor es para su padre el hijo necio. Lo grande de este dolor o calamidad se manifiesta en los sentimientos que produce en los padres y los afectan. Y voy a dar 3 sentimientos que son temor, ira y tristeza. Revisemos un poco cada uno de ellos. Temor. Este es un sentimiento perturbador y los padres píos nunca dejan de tenerlo por sus hijos impíos. Temen que cada uno que llame a la puerta, que cada mensaje y cada amigo que llegan les traerán malas noticias de sus hijos desobedientes. Ampliaré esto dando 3 grandes males que causan gran temor en estos padres. Primero, tienen miedo de que sus hijos estén cometiendo pecados terribles. Este era el temor de Job por sus hijos cuando éstos se juntaban para realizar fiestas, como consta en Job 1:5. Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Aunque quizá rara vez están sus hijos fuera de su vista, los padres buenos tienen este temor. Saben que sus hijos están siempre expuestos a las tentaciones del diablo, las trampas del mundo y la atracción de las malas compañías, de modo que sus corazones corruptos están predispuestos a caer en todo esto y que pueden provocar a Dios a entregarlos a sus propias concupiscencias. Y por lo tanto, sienten un temor constante de que sus hijos estén mintiendo, blasfemando, andando con malas mujeres o emborrachándose, corrompiéndose, destruyéndose a sí mismos y destruyendo a otros. También temen que sus hijos caigan víctima del juicio severo de Dios en esta vida. David, cuando su hijo Absalón encabezaba una gran rebelión contra su padre y tenía que ir a batalla contra los rebeldes, temía que su hijo pereciera en sus pecados. Los padres como estos saben que sus pobres hijos se han apartado del camino de Dios y que son como pájaros que se escapan del nido. Proverbios 27:8, exponiéndose a toda clase de peligros. Saben las amenazas de la palabra en su contra y qué ejemplos terribles hay de la venganza de Dios sobre los hijos desobedientes. Y por esta razón temen que sus pecados les lleven a una muerte prematura y vergonzosa. Estos padres también temen la condenación eterna para sus hijos. Son sensibles al hecho de que sus hijos son hijos de ira y viven en los pecados por los cuales la ira de Dios se manifiesta a los hijos de desobediencia. Y estos padres creen en lo que es el infierno, porque así como la fe en las promesas es la sustancia de las cosas que esperamos, la fe cree que las amenazas son la sustancia de las cosas que temen. Por eso no puede menos que temblar al pensar en que sus queridos corderos, a quienes alimentaron y cuidaron con ternura, a cada momento corren el peligro de ser arrojados al lago de fuego preparado para el diablo y los suyos. Un segundo aspecto es la ira. La ira es otra pasión que aflora en padres piadosos por la maldad de sus hijos. Y esto es problemático, porque al hombre no le faltan problemas cuando está airado. Y cuanto más se empecinan estos padres en que sus hijos sean piadosos, más los disgustan y exasperan los pecados de ellos. Sienten enojo cuando los ven que provocan a aquel Dios a quien ellos mismos tienen tanto cuidado en agradar. Verlos destruir sus almas preciosas que ellos trabajan para salvar y verlos despilfarrar con sus sucias lascivias esos bienes que han obtenido con su dedicación, trabajo y oraciones. No pueden menos que pensar en ellos con ira, hablar de ellos con ira y mirarlos con ira.
Y así sus hijos, que deberían ser motivo de gozo y placer, les son una cruz e irritación continua. Y un tercer sentimiento es el dolor. Se ven profundamente afectados por la congoja y el dolor que sienten por la maldad de sus hijos. Las gracias de los padres causan que se lamenten por los pecados de sus hijos. Su conocimiento de la salvación hace sangrarles el corazón al ver a sus hijos burlarse y despreciar la gloria que ellos ven en Dios y en Cristo. Y aunque ellos, por fe, se alimentan en Cristo, les duele ver a sus hijos alimentarse de los placeres inmundos del pecado. Su amor a Dios los hace gemir porque sus hijos aman el pecado y las peores maldades y aborrecen a Dios, el mejor bien. La enormidad de esta aflicción se ve en estos 8 factores que la empeoran. Primero, empeora su dolor recordar cuánto placer y delicia les daban estos hijos cuando eran chicos. Los atormenta ahora ver sus dulces y alegres sonrisas convertidas en miradas burlonas y despreciativas hacia sus padres, y sus lindas e inocentes palabras convertidas en blasfemias y mentiras y otras podredumbres. Los atormenta pensar que estos, que se lanzaban hacia ellos para recibir un abrazo, para besarlos y para hacer lo que ellos pidieran, ahora los rechazan. Segundo, empeora su dolor verse tan miserablemente decepcionados en las esperanzas que tenían para estos hijos. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero verse frustrados y desilusionados en su esperanza en algo de tanta importancia que hasta les destroza el corazón. Cuando estos padres recuerdan qué agradable les resultaba oír a estos hijos contestar preguntas de la Biblia y hablar bien de Dios y Cristo, no pueden sentirse más que afligidos al ver que estos mismos hijos, quienes, como Ana, presentaron al Señor, se venden al diablo. Tercero, empeora su dolor ver a sus hijos, quienes los amaban como padres en compañía de mentirosos, borrachos, mujeriegos y ladrones, cuya compañía les resulta más agradable que la de sus padres. Cuarto, empeora su dolor ver a los hijos de otros que andan en los caminos del Señor y decir, esos hijos hacen felices a sus padres y a su madre, mientras que los hijos de nuestro cuerpo y consejos y oraciones y promesas y lágrimas viven como si su padre fuera amorreo y su madre etea, como dijo Dios en Ezequiel 16:3. Quinto, empeora el dolor de los padres cuando solo tienen un hijo y éste es necio y desobediente. Hay muchos ejemplos de esto. La Biblia, para describir el tipo de dolor más triste, lo compara con el dolor de un hijo único. Jeremías 6:26 dice, ponte luto, como por hijo único, llanto de amarguras. Zacarías 12:10 dice, llorarán como se llora por hijo unigénito. Sé que estos versículos se refieren a padres que lloran la muerte de un hijo único, pero no es tan triste seguir a un hijo único a la tumba como es ver a un hijo único vivir para deshonrar a Dios y ser una maldición para su generación, destruyendo continuamente su alma preciosa. Es muy amargo cuando uno vuelca en un hijo tanto amor, bondad, cuidado, costo, esfuerzos, oraciones y ayunos, tal como hacen otros padres con muchos hijos, y a pesar de todo esto, el hijo único resulta ser este monstruo de maldad, como si los pecados de muchos hijos impíos se concentraran en él. Sexto, es peor cuando los ministros santos de Dios son padres de necios, lo cual sucede con frecuencia. Y es muy lamentable, porque éstos tienen las llaves del reino de los cielos. No obstante lo cual, tienen que entregar a sus propios hijos a la ira de Dios. Los tales conocen los terrores del Señor y los tormentos del infierno más que los demás, y les afecta más creer que ahora eso es lo que les espera a sus propios hijos. Séptimo,
Es peor para los padres cuando los hijos, a quienes dedicaron para servir a Dios en el ministerio del Evangelio, resultan ser impíos. Esto es motivo de grandes lamentaciones, porque los padres tienen la intención de que ocupen los lugares más importantes en la iglesia. Primera directiva: considere como un gran pecado desmayar ante este sufrimiento, es decir, sufrir tanto que no puede cumplir sus obligaciones o que deja de sentir gozo en su vida. Porque desmayar ante esta calamidad significa que ha basado demasiado su felicidad en sus hijos. Solo argumentaré con usted como Joab lo hizo con David, cuando se lamentaba tan amargamente por su hijo Absalón en segundo libro de Samuel 19:6. Hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Lo mismo le digo a usted, que si su alma desmaya bajo la carga de un hijo desobediente, declara usted que Dios y Cristo no le importan. Segunda directiva: considere que este es un dolor común entre los hijos más queridos de Dios. Usted piensa en esto como si fuera el primer padre piadoso que ha tenido un hijo impío, como si fuera raro lo que le ha sucedido. Confieso que donde una calamidad parece singular o extraordinaria, tiene más posibilidad de que el que sufre se sienta abrumado porque piensa que ha desagradado grandemente a Dios, de modo que dice con la iglesia: mirad y ved si hay dolor como mi dolor, que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Lamentaciones 1:12. Pero este dolor es común y coincide con la gracia salvadora y electiva de Dios hacia ellos, y es una prueba que por lo general le toca a los justos. Tercera directiva: considere que le hubieran podido pasar desgracias peores que esta. Le voy a dar 3 males peores que le hubieran hecho sufrir más. Primero, podría haber sido usted mismo un infeliz, malo e impío, y que el gran Jehová lo hubiera maldecido y condenado para siempre, lo hubiera hecho sufrir mucho más que sentirse atormentado por un tiempo por un hijo impío. Segundo, hubiera podido tener un cónyuge que fuera como podredumbre en sus huesos. Salomón parece decir que un cónyuge pendenciero es peor que un hijo impío, cuando él dice en Proverbios 19:13, dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Es como una gotera constante en la casa cuando llueve, que pudre el edificio, destruye los alimentos y arruina tanto a la casa como a los que en ella viven. Quinta directiva: deje que las Escrituras y la razón guíen su dolor, a fin de no provocar a Dios, envilecer su alma y herir su conciencia con quejas y lágrimas pecaminosas. Con este fin, mi amigo, observe 2 reglas. Primero, laméntese más por los pecados de sus hijos, con los que provocan y deshonran a Dios, y se corrompen y se destruyen a sí mismos y destruyen a otros, que por cualquier vergüenza o pérdida de cosas materiales que le pueda suceder. De este modo, demostrará que el amor a Dios y al alma de sus hijos, y no el amor al mundo, tiene la mayor influencia sobre su dolor. Porque me temo que por lo general hay en padres buenos demasiada aflicción carnal y no suficiente aflicción espiritual cuando sufren esta gran calamidad. Segundo, no deje que su dolor enferme su cuerpo y afecte su salud. Dios no requiere que se lamente por los pecados de sus hijos más que por los propios. Y tampoco jamás nos pide que por dolor destruyamos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. La verdad es que el dolor santo es la salud del alma y nunca perjudica al cuerpo. Porque la gracia siempre es una amiga y nunca enemiga de la naturaleza. Por lo tanto, no se prive de ninguna oportunidad de honrar a Dios
y servir a su iglesia. No cause el desconsuelo de su cónyuge, ni que sus hijos queden huérfanos por culpa de un dolor que no agradará a Dios, que no lo tranquilizará a usted, ni les hará ningún bien a sus hijos malos y desgraciados. Sexta directiva: esfuércese por fortalecer sus gracias bajo esta gran aflicción, porque usted necesita más conocimiento, sabiduría, fe, esperanza, amor, humildad y paciencia para capacitarlo y hacerlo apto para sobrellevar esta aflicción más que los que necesita para sobrellevar otras. Y tiene que ver y disfrutar más de Dios y Cristo a fin de mantener el ánimo bajo este sufrimiento más que la mayoría de los demás sufrimientos. Por el poder de Cristo será no solo capaz de sobrellevar esta tribulación, sino también de gloriarse en ella. Y más grande sea el problema, más grande será lo bueno que de él derive usted. Séptima directiva: consuélese en que las cosas más grandes y mejores por las que usted más ha orado, confiado, esperado y principalmente amado y anhelado están a salvo y seguras. Dios es y será bendecido y glorioso para siempre, pase lo que pase a sus hijos. Todas sus perfecciones infinitas están obrando para su gloria. Cristo mismo es de Dios y cumple toda la obra de mediador como su siervo y para su gloria. Todos los ángeles y santos benditos le honrarán, admirarán, amarán y alabarán para siempre. Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo son suyos para siempre y será glorificado en toda la eternidad, haciendo que usted sea bendito y glorioso. ¿Tiene usted un hijo malo, pero tiene un Dios bueno? Toda su obra acabará, sus pecados serán perdonados y aniquilados, sus gracias perfeccionadas y su cuerpo y alma glorificados. ¿Y cree que un hijo impío podría empequeñecer todas sus consolaciones? Octava directiva: por último, considere que este dolor durará solo por un tiempo. Confieso que no conozco ni podría encontrar, aunque investigara, nada que pueda elevar al corazón por sobre este dolor fuera del conocimiento y el sentido del amor infinito de Dios en Cristo hacia el hombre y de la eternidad santa y gloriosa, a la cual pronto lo llevará este amor. Decirle que esto es y ha sido el caso de otros padres píos puede aplacar algo de su dolor. Pero, ¿qué valor tiene decirle que otros están y han estado tan afligidos como usted, o contarle que hijos tan malos como los suyos han sido santificados y salvados, más que darle algo de esperanza sin fundamento? No tiene más valor que el que lo tiene pensar que pueden ser salvos o pueden ser condenados, porque hay razón justificada para creer lo primero y tener esperanza en lo último. Pero para que el hombre tenga una muerte victoriosa, esté listo para vivir en ese mundo donde no hay nada de este dolor, y saber que en el día del juicio, Él mismo se sentará con Cristo para juzgarlos, y que amará y se gozará en la santidad y justicia del juez de todo el mundo, quien les dará aquella sentencia de Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto basta para superar todo dolor inmoderado por sus hijos impíos.